Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Eh, Han llegado muchas preguntas sobre los estudios que estamos realizando y en algunos de ellos estamos dando la predicación, la palabra sobre lo que hemos estado estudiando. Luego aquí hacemos una pequeña sinopsis, ¿no? Mediante una predicación, una palabra. Otras veces, pues, para no cansaros, no queremos tampoco seguir el estudio como lo estamos haciendo en la iglesia, digamos así, ¿no? Porque aquí pues tenemos un día o dos, dependiendo, porque si son dos grupos o tres, entonces tenemos un día o 2 días a la semana en que están llegando, vienen los chicos a la iglesia local y hacemos los estudios. Luego de ahí pues yo cojo lo más esencial, lo resumo y os lo expongo a vosotros. No obstante, como ya os he dicho, que queréis algún estudio en particular, llamadme, me lo decís, y si lo tenemos, que podemos hacerlo telemáticamente, pues lo hacemos sin ningún tipo de problema y totalmente gratuito. Son los cursos, digamos, de iniciación. Luego los cursos que van subiendo de nivel ya es otro tipo de enseñanza. Entonces, me han llegado muchas sobre, como estamos hablando de las denominaciones y falsas iglesias, falsos pastores, maestros, ya hemos dado y hace poco, no sé si fue ayer, anteayer, creo que esta semana, hemos dejado otra vez hemos seguido con otro grupo, evidentemente, dando, porque siempre, no es decir, doy una vez una cosa y ya se olvida, ¿no? El Evangelio hay que repetirlo siempre, siempre, para que no se te olvide. Y no olvides a quien dio su vida por ti. Han venido, como digo, preguntando muchísimos, diciéndome: pastor, la salvación se pierde. Llevo muchos años y me están dando ganas de irme de la iglesia, porque he visto esto, he visto lo otro, bueno, infinidad de cosas que me vienen diciendo: voy a perder mi salvación por eso, pastor, y tal. Si me voy de la iglesia pierdo mi salvación. Se puede perder la salvación no yendo a la iglesia, o yendo a la iglesia se puede perder la salvación solamente por acudir. Bueno, digo que solamente por el mero hecho de ir a la iglesia no eres salvo. Eso que os quede bien claro. Eres salvo cuando aceptas a Jesús mediante la gracia de Dios y crees en su sacrificio y en que su sangre te limpia de todo pecado, te santifica y cumples. Ya ahí pasas a ser un discípulo, un esclavo del Señor, un servidor, porque para muchos la palabra pastor significa jefe. No, pastor es un servidor. Entonces pasas a ser servidor de Cristo y de los demás. De quien Cristo te diga, aquí, pues aquí, allí, pues allí. Entonces sí, pero daos cuenta que Cristo no escoge a nadie. Eres tú, por tu elección, quien decides si quieres la salvación o no la quieres. No voy a meter en el tema, ya que está tan manido de los calvinistas y de otros muchos grupos como ellos, que hasta ridiculizan, en cierto modo, ridiculizan a Jesús. Y yo creo que ese es el pecado que no va a ser perdonado. De hecho, la Biblia nos habla de que solamente quien cree en Jesús será salvo.
ahí tienes al carcelero de Filipos, pero bueno, no por creer solamente, porque eso lleva una connotación. Creer en la palabra, en el original, creer es entrega, es decir, que das todo de ti a esa persona, a lo que en lo que creas. Si crees en lo que sea, te entregas a eso y es a quien perteneces, ¿no? Pero entonces, si crees en Jesús, tendrás la salvación. Pero claro, hoy en día, con todo lo que hay, yo creo en Jesús, ya soy salvo. No. La Biblia también nos habla sobre eso al respecto porque el Señor sabía los tiempos que íbamos a venir, que iban a pasar, que íbamos a atravesar, y por eso nos dice que también los demonios creen en la palabra de Dios. O sea, que los demonios creen en Jesús. Lo que pasa es que ellos tiemblan. ¿Por qué creéis que ellos no son salvos? Si creen en Jesús. Porque no están entregados, creen, saben que existe, pero no se entregan, ni aceptan lo que Él te diga, le aceptas como tu Señor, entonces sí eres salvo. Y creo que una vez ya que has sido salvo y sigues creyéndole en el Señor, la salvación la tienes asegurada. Pero, como dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No digáis ya que sois salvo y te encuentres de momento fregando calderas allí en el fuego eterno. Entonces, vamos a ver hasta desde un punto, yo diría que calvinista, voy a hacerlo de esa forma para que veáis que la salvación se puede perder. Sí, ojo, si eres salvo y guardas los mandamientos, los preceptos de Dios, tú amas a tu Señor y no vas a perder jamás la salvación. Todo lo contrario, el Señor te va a estar ayudando en tus horas bajas, como esos muchos que me han preguntado, pastor, es que me ha pasado esto, no aguanto más estar en esta iglesia. Bueno, mira, no aguantas estar en una iglesia. ¿Tú crees que Cristo aguantó en la cruz por amor, por gusto? Lo hizo por amor. Aguanta en esa iglesia por amor. Otra cosa es que en esa iglesia, en ese local, en esa congregación, estén predicando una falsa doctrina. Entonces sí, aléjate de ahí y busca otra congregación o busca otros hermanos con los que puedas compartir. Pero si te alejas de Cristo, ten cuidado. No, yo sé que hay cristianos solitarios. Sé que Dios está detrás de muchos de ellos, los cristianos solitarios, porque, bueno, como humano que fue nuestro Señor también, conoce perfectamente los sinsabores que hemos atravesado algunos de los que hemos sido solitarios en algunas ocasiones y nos hemos visto solos. Yo, por ejemplo, me mandaron a abrir una obra en Israel. Bueno, fuimos más bien de vigías, a ver si se podía poner la obra, hacer una obra en Israel. Fuimos 25, entre pastores y líderes. La primera semana estábamos 7 ya. La primera semana. Para final de mes, en fin de mes, estamos 5. A los pocos días éramos 2. Y el otro pastor que estaba conmigo no quería
no estaba mucho por la labor. Cuando se enteró de que a mí me sucede algún... porque 3 veces, casi 4, estuve, otra porque la evité, y en otra porque el Señor me defendió. Estuve a punto de, bueno, el Señor me defendió por haberme dado el entrenamiento que me dio. Yo he estado en el ejército bastante tiempo y he estado en algunas clases también de seguridad, autodefensa y bueno, el ejército fue bastante duro también, la unidad donde estuve. Y entre eso y la ayuda de Dios pude evitar que me sucediera una desgracia bastante grave. Y estábamos teóricamente con el pueblo de Dios. Ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que salió de los lomos de Jacob, Israel, las 12 tribus. No el Estado que se fundó en el 1947. No ese. Eso es un país, una nación que ahora mismo la mayoría pues son incrédulos, no creen en Jesús, adoran a un tal Yahvé que se han inventado ellos, Yahvé, adoran el Tanaj, la Torá y el Talmud, y de ahí eso, Cristo no existe. Y a todo el que llegue, si no, vete a Israel y paséate con una Biblia en la mano o di alguna palabra de Jesús, verás. No te digo más. Bueno, yo te estoy hablando de hace 20 22 años más o menos, entre 22 y 25 años, entre 20 y 22, sí, 22 años creo, no lo recuerdo con exactitud. Además que creo que el Señor me lo quiso quitar de la cabeza, me lo quitó por un tiempo, pero luego me dijo, no, da este testimonio, y estuve en una iglesia dando testimonio, una iglesia que empezaba, para esto mismo. Entonces por eso mismo lo digo, que fijaos si yo tenía motivos para coger y decir, me vuelvo a España y aquí lo dejo todo. Pero ¿sabéis una cosa? Perdí el móvil, perdí tarjetas, bueno, me las robaron, perdí todo, no tenía nada, o sea, no tenía ningún contacto, no tenía internet, solamente pues cogí lo mejor, y si salía algo en la casa, porque ya no venía nadie, a lo primero sí que venía gente de extraperlo, ¿no?, de extranjis, para que no nos vieran muchos, y allí pues hacíamos un culto, mediano culto, se recogió una ofrenda y de esa ofrenda pues comíamos y bueno, pues yo seguí haciendo eso con 3 o 4 personas solamente y eran las que me estaban dando de comer. Entonces pues no tenía porque me seguían, no tenía para entrar a un local de internet y decir, pues estoy aquí, porque no tenía ninguna dirección. Yo me podía meter en internet, pero ¿a quién? Si todas las direcciones estaban en mi ordenador y en mi móvil, si me la habían robado. Entonces el Señor llegó cuando ya dejé todo en manos de Él, y otro rendimiento más al Señor y a su poderío, y se presentan 2 pastores y uno que estaba estudiando ya estaba en el ministerio también, se presentan de mi antigua misión. Están 3 misiones, 3 iglesias misioneras en 3. Y la segunda fue
la que vinieron a por mí de Barcelona. Llegaron y dieron conmigo enseguida. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí? A por ti venimos. Wow. Ahora sí, sé que Dios está conmigo. Entonces, una vez que crees en Dios, estando en las malas y las buenas, ten la seguridad de que eres salvo. Completa seguridad. Pero como falles a Dios, no sé si aquellos que a la primera de cambio vieron que aquello estaba mal, pum, y se fueron, pues entonces no lo sé. Tampoco sé si Salomón fue o es salvo, porque de últimas estaba ofreciendo sacrificios a los Baales y a los dioses de sus concubinas, de sus reinas y de todas las mujeres que tenía. Lo primero, que Dios no quería que tuviese muchas mujeres, lo segundo, no tuviese muchos caballos, y él no hizo caso de Dios, siendo el rey más sabio y el rey con más riquezas y más de todo que tenía. Pero Dios se lo concedió por ser hijo de David, y le agradó lo que le pidió, pero luego él no hizo caso a Dios, o sea, echó por inmunda toda la acción que Dios había tomado con él, ¿no? No sé si estará siendo salvo o no. Muchos me dirán que hablo de herejías, ya lo he oído muchas veces, pero os digo lo que pienso, lo que siento, lo que he estudiado, lo que me han dado profesores catedráticos, rectores de universidad y todo lo demás. Libros, leído libros por aquí y por allí, y llego a eso, pienso, no lo sé, me hago un mar de dudas si Salomón es salvo o no ha sido salvo, igual que muchos personajes de la Biblia. Entonces, he querido tomar un pasaje, el cual es del que hablan los calvinistas, que son los que dicen que la salvación no se pierde porque están predestinados y ellos llegan al final, los llamados son los que se quedan. Ya lo enseñamos. Entonces, es un pasaje bastante usado para afirmar que la salvación se pierde. Y os lo voy a decir bajo un prisma calvinista para que veáis, que decidáis por vosotros también si estáis en el lugar correcto o en el lugar equivocado. El pasaje está en el libro de Hebreos, capítulo 6 y versículos 4 y 6. Y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si yo no os dijera nada más, ¿qué creeríais con este pasaje? Bueno, vamos a ver los entendimientos, el entendimiento que debemos tener sobre esto. En primer lugar, estos que dicen que mientan, estos que hablan de esto que tal, luego mientan mucho a Hebreos 10:25, o sea que se contradicen ellos mismos. Hebreos 10:25 es cuando nos dicen: no dejes de congregarte, porque... ¿Cómo que no? ¿Me voy a congregar en tu iglesia, que es una iglesia de la prosperidad? No, me voy a congregar en la tuya, que es calvinista, que no aceptas a Jesús. No digas que sí que le aceptáis, porque es que no. Yo puedo hablar de muchas cosas que Juan Calvino escribió en sus libros, que los tengo bien leídos también, para conocer. Yo me leo libros de los demás para conocer a tanto amigos como a enemigos. Pero lo primero que debemos de ver, esos que dicen de Hebreos 10:25 y tal, no dice que no dejes de congregarte,
vas a estar igual con Dios, aunque dejes de congregarte. Yo no me congrego en un antro, yo estoy con Dios, con su iglesia, aunque esté solo, pero yo pertenezco a la iglesia de Dios. Por lo tanto estoy congregado con Dios. Y si Dios está conmigo, ya estamos 4 personas, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. ¿Por qué me manda a meterme en mi cuarto y cierre la puerta y me quede a solas con Él? Bien. Hebreos no está escrita para la iglesia de los gentiles. Eso es lo que dicen los calvinistas. Y eso es lo que dicen la mayoría de los libros, los eruditos y todo. Está escrita a los hebreos. Entonces, ¿por qué vosotros mismos decís a los cristianos, no dejes de congregarte, Hebreos 10:25? Si está escrita a los hebreos, conmigo no va a donde congregarse. Yo soy cristiano. No soy hebreo, ¿no? No tengo por qué asistir a la sinagoga. Bien, yo estoy en mi casa, como hacía en la iglesia primitiva, porque en ese tiempo de Hebreos no había iglesia. Entendedlo de una vez. No había iglesia. Estos son judíos los que están diciendo esto, y los que te puedan hablar de todo esto se hacen llamar judíos mesiánicos, que creen en Jesús y por ello pues piensan que no han perdido su identidad como judíos, o sea, que están entre dos aguas. Yo los digo los judaizantes. Hay que tener cuidado con aplicar este libro de Hebreos juntamente con las de Santiago, Pedro o Judas, directamente a la iglesia cuando estés predicando. Cuidadito con Hebreos, que es un libro muy polémico. Bueno, polémico no, es la palabra de Dios, pero que quieren decir cosas totalmente diferentes, no erráticas, ojo, porque estas cosas tienen un matiz judío. El libro de Hebreos tiene un matiz judío. Eso es lo que dicen los calvinistas. Dicen que sin el matiz judío es imposible el entendimiento del libro de Hebreos, o de interpretar correctamente las palabras que pone ahí, aunque ellos creen que eso es una regla básica de la hermenéutica. Yo, por mi parte, creo que lo dejo abierto a otra opción, por supuesto, que es la contraria a esa. Pero los destinatarios de Hebreos estaban considerando volver del todo a su religión judía, sin haber madurado en Cristo. Por eso os digo que aunque está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y yo soy salvo porque estoy en Cristo. Pero si estoy en Cristo, voy a la sinagoga, entonces no he madurado en Cristo, no soy salvo, no estoy siendo salvo todavía. Quiero ir al camino de salvación con Cristo, pero luego está la sinagoga. Aquí podemos estar asistiendo a la iglesia, pero luego estar asistiendo a la discoteca por la noche, por ejemplo. Entonces, a estos hebreos les costaba acogerse solamente a la fe. Así que querían tomar nuevamente los ritos, las ceremonias, como el sacrificio de animales, y esto pues significaba el que desechar a Cristo plenamente, y ese es el pecado que no va a ser perdonado. Si haces eso, pierdes la salvación, y esto desde un punto de vista que he tomado calvinista, que son los que dicen que la salvación no se pierde. Pues aquí lo tenéis escrito por vosotros mismos, como implícitamente decís que la salvación se pierde, siendo que desechan el único camino de salvación. ¿Qué otro sacrificio puede salvarles? Si ya has gustado
del don inefable que Dios te ha dado, ¿por qué te vuelves a ir al sacrificio de animales? ¿Qué sacrificio puede salvarte ahí? Si ya Cristo se ha sacrificado por ti, ¿por qué vas a sacrificar una vaca otra vez? ¿O un toro, o un buey, o un cordero? Ya se ha sacrificado el cordero, se ha inmolado por ti. Ya eres salvo porque en él. No vayas otra vez a las obras de la ley. La ley es muerte. Fue nuestro ayo demasiado tiempo y nos enseñó. La ley en cierta parte es buena, porque la ley nos enseñó que somos pecadores. Y por eso mismo hay que dejarla aparte, como Sara echó a Agar de su casa, la esclava, la ley, que es lo que significa, la echó. Vamos a hacer un día una analogía entre Sara y Agar, entre la esposa y la esclava, entre la libre y la esclava, entre la esposa y la concubina. Hubo dos hijos de Abraham, Ismael, que son los ismaelitas o agarenos hoy en día, que son los musulmanes, y Isaac, el hijo verdadero, o sea, el hijo que no era de la esclava, era de la libre, de la esposa, del ama, de la mujer de Abraham, Isaac, y de ahí descendemos, de Isaac. O sea, somos los hijos de libertad, la libertad en que nos hizo Cristo libres. Los ismaelitas o agarenos son hijos de esclavitud. Entonces a estos ningún otro sacrificio puede salvarles. No queda más sacrificios por los pecados. Si os vais ahí, la salvación la perdéis. Vosotros mismos lo decís. Y cuando digo vosotros me refiero a todo el que cree que es predestinado ya, ha sido salvado y ya no se pierde. Bueno, no soy de los que le gusta meter el miedo a nadie, más bien me gusta dar palabras de ánimo, pero digo lo que la Biblia nos habla. Ese es el razonamiento o la tesis del que escribe la carta, no sabemos el autor del que escribe la carta a los hebreos. Así que aquí hablamos de personas, digamos, que han creído en Cristo, han estado con Cristo, y aquí es donde entran los calvinistas con sus razonamientos. Pero eran personas inmaduras, han estado pero luego se han ido. Pero entonces han sido predestinados también, ¿no? Han sido salvos porque han estado con Cristo. No, pero eran inmaduros, de ahí no los sacas ya. Eran inmaduros, por eso se fueron otra vez a la sinagoga con sus sacrificios y por eso, pero fueron con Jesús, pero no eran, vamos a ver. ¿Vosotros creéis que eran personas inmaduras que todavía no habían comprendido bien el mensaje, que la salvación era solo por la fe en Cristo? ¿Qué hacíais vosotros entonces? ¿Qué hacemos cuando alguien se va de la iglesia a nosotros? Yo conozco y últimamente se lo dije, hará 2 años, se lo dije a un pastor. Se fueron una parejita de la iglesia, sus 2 hijos. Había discrepancias entre el pastor y ellos. También entre la esposa del pastor, porque el pastor era, por lo menos, era un buen amigo mío y creo que era una persona noble. Y cuando se fueron, ese día acudieron a la iglesia para despedirse con la cabeza bien alta y en vez de hablar el hombre,
habló la mujer, la esposa, eran una pareja joven, con 2 niños, y habló ella porque ella era más comedida, porque si hablaba él, pues como hombre, pues se le podía escapar alguna palabra mal dicha. Yo creo que hicieron bien, y al tomar ahí la mujer las riendas, habló estupendamente, diciendo, dando gracias a los pastores, eh, dando gracias a todos los que estaban allí. Y cuando se fueron, dijeron muchas gracias y tal, cogieron la puerta y se fueron. Entonces le tocaba predicar. Hoy, ese día, ese pastor se pone detrás del púlpito y dice: gloria a Dios, aleluya. Cuando dijo la chica eso, yo me le quedé mirando, y en el consejo pastoral que tuvimos siguiente, digo, ¿tú te crees que puedes decir eso? Que alguien se te va de la iglesia y tú des un gloria a Dios. No, pero no, de verdad que yo no, no me alegro por ello. Digo, entonces, ¿por qué no fuiste detrás de ellos? Como Jesús fue a por la perdida, a por la extraviada, dejó las 99 y fue ¿por qué no nos dejaste a nosotros allí? Y al fin y al cabo, estábamos ya agarrados a Cristo. ¿Por qué no nos dejas a nosotros a las 99 y te vas a por la perdida? ¿Por qué no lo hiciste? Dejaste que... ¿Qué hacemos también nosotros cuando vemos que alguien se va de la iglesia? Yo no paro de llamarle, yo voy detrás de él o de ella. Y vamos a por él diciéndole, ¿pero qué pasa? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? Pues algunas personas te entienden, las menos, y hablan contigo, te dicen el porqué. Otras ni te cogen el teléfono, aún saliendo bien, te dicen que sí, que no, yo voy a seguir con los estudios, pastor, quiero que me los dé usted y tal, pero ni te cogen teléfono ni nada. Luego solamente quieren estar cuando hay alguna celebración en la iglesia, cuando hay algo, entonces es cuando quieren estar. Pero eso no es estar con Cristo, eso es estar entre dos aguas, como la canción de Paco de Lucía. Entonces, por eso ahí se agarraron los calvinistas diciendo, no, es que no eran personas maduras. Mira, esta pareja de jovencitos no eran muy maduros, pero sabían muy bien lo que querían. De hecho, yo los estuve discipulando luego. Y ahora él, creo que es pastor de Colombia. Está en Colombia, son colombianos, y él está en una iglesia, me han mandado fotos, gracias pastor, y me dan hasta recuerdos para los pastores digo, ya no estoy allí, no los veo, digo, yo me fui detrás de vosotros. Dice, yo lo sabía. Pues por eso mismo. Y yo los discipulé a estos chicos. Bueno, el Señor, a través de mí. Pero y me siguen mandando fotos, los niños y todo. Y esta gente pues se cree que al no haber madurado en Cristo, no había salvación. O sea, no habían perdido salvación porque no habían sido salvos. Soy, a ver, cabeza de corcho, que no entendéis las cosas, o que si ya han creído en Cristo por la predicación que los hizo Pablo, o quien fuese, porque Pablo también metió caña a los Gálatas, cuando los dijo, vaya que pronto os habéis olvidado de nosotros, que no de nosotros, sino de la palabra que os hemos dado, ¿no? Estabais dispuestos a darnos los ojos si hubiera hecho falta, y ahora vienen los judaizantes y que hay que dar la circuncisión, que si no, a ver, tú eres judío, yo soy cristiano, tú sí eres judío y sigues haciendo la ley de Moisés, hazla. Pero yo soy cristiano y Cristo ya cumplió esa ley por mí. Yo no estoy obligado a ello. Por lo tanto,
es muy difícil verlo desde un prisma y desde otro. Tú eres judío, tú vas a una sinagoga. Yo soy cristiano y voy a mi casa, a un local, a un templo, donde sea, que llamamos la iglesia. Aunque la iglesia somos nosotros. Yo soy cristiano, yo no soy judío. El remedio para esto es, como siempre, el discipulado, pero no critiques de que si han perdido su... O sea, no es que hayan perdido la salvación, es que nunca han sido salvos. ¿Quién te ha dicho que no? ¿No los has visto que estaban estudiando, estaban haciendo todo, se han bautizado y todo, y era todo lo que Cristo mandaba? Pero por vosotros, que los estáis judaizando, se quieren ir a ofrecer otros sacrificios. Entonces, el remedio para eso es el verdadero discipulado, un discipulado cristiano, no un discipulado judaizante, porque entonces vas a perder la salvación. Por eso yo digo que muchos de los que están entrando en las iglesias, ahora resulta en muchas iglesias que hay que tocar el shofar, hay que sonarle antes para llevar al Espíritu Santo. Toma, ¿dónde viene eso la Biblia? ¿Han hecho una Biblia nueva? Si han sacado una nueva, que por cierto, el otro día Paul Washer calvinista, y Dante Hebel, de la prosperidad, uno diciendo a otro, como discutiendo entre los dos cuál es la verdadera doctrina. Era de risa ver cómo una criatura de Dios es tan simple. Por eso no somos nada, somos polvo. Como no nos dirija el Espíritu Santo, no somos nadie. Y por supuesto la salvación la perdemos. Si el Espíritu Santo no está en ti, tu cuerpo no es nada. Ni tú, ni tu mente, ni... El Espíritu se te va. Estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es a lo que nos deberíamos de acoger y ser espíritu juntamente con el Espíritu de Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. No el domingo sí y luego no. O decir que hay que tocar el shofar para llamar al Espíritu Santo, donde viene eso en la Biblia. Hay que discipular, hay que darlos el alimento sólido, dejarlos ya, quitar la leche espiritual y que maduren en la fe. Por ejemplo, si tú ves que un creyente de tu iglesia todavía está rezando a los santos o adorando imágenes, estoy seguro que le dirías lo mismo que al autor de Hebreos. ¿No? Lo que dijo el que escribió Hebreos, les dijo a sus lectores iniciales, a los que le leían por primera vez, a los judíos. Hebreos 6 tiene que ser interpretado junto a Hebreos 5. Eso dicen los calvinistas. Yo creo que Hebreos es un libro que debe ser interpretado a la luz del Espíritu Santo, no junto a uno ni junto a otro. Toda la Biblia es un contexto. Vamos a leer toda la Biblia en contexto. No, porque Hebreos es aquí, mira, este pasaje viene aquí, este versículo dice esto, pero es un contexto que apunta hacia Cristo, todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es cristocéntrica, la Biblia toda.
¿Por qué tenemos que mirar bajo un prisma un libro, bajo otro prisma otro? Es obvio que cada uno nos habla de una forma diferente, pero el prisma es Jesucristo. Y bajo ese prisma es bajo el que hay que mirar, bajo el que hay que entender la palabra de Dios. Y si no, pedirle entendimiento a Él. Estos que dicen que hay que leer Hebreos 5 y 6, si no, no tiene sentido, no tiene sentido si no lees todo. ¿Por qué entonces vosotros sacáis de contexto cuando decís, por ejemplo, no juzgues y no serás juzgado? ¿Por qué? Sin haber leído 1 Corintios 6:3, por ejemplo, pregunto. O haber terminado de leer todo el pasaje de Mateo 7, desde el versículo 1 hasta el 14. ¿Por qué ahora aquí en Hebreos habláis de estas cosas sin sentido y para confundir a la gente y para llevarlas por el camino que estáis haciendo? Sois judaizantes. Melquisedec ejerció el sacerdocio de Dios más de 400 años antes de que viniese la ley a los judíos. Ni siquiera estaban establecidos como nación. Así que la intención del autor de Hebreos es demostrar que no hay necesidad de volver a las sombras cuando se está en la luz. Como vuelvas a las sombras, vas a estar en tinieblas. No eres salvo. Esto es algo como: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿O por qué poner vino nuevo en odres viejos? ¿O un paño nuevo en un vestido viejo? ¿Por qué volver al Sinaí cuando hemos llegado hasta el Calvario? ¿Por qué volver al tabernáculo cuando estamos frente al trono de la gracia? ¿Por qué volver a la asamblea cuando estamos en la congregación de los justos? Todo aquel que vuelva de una de estas cosas que he dicho a la otra, pierde su salvación. Hayan gustado o no hayan gustado de Cristo. Otra cosa está en que te arrepientas y vuelvas otra vez enseguidita, que te des cuenta, te arrepientas y vayas a los pies de Cristo. Él tiene la benevolencia, la infinita misericordia y el eterno amor de volver a cogerte. Pero mientras estés fuera de Él, tú no eres salvo. La interpretación correcta en base a los entendimientos vistos hasta aquí, digamos, es que el autor de aquí de Hebreos, según este contexto de estos versos, no está hablando de la manera en que las personas se salvan. Más bien les está instando a dejar la leche espiritual para ir a por el alimento sólido, para madurar en el camino de la salvación. Si no haces eso, si es que estás en ese camino, estás tomando leche espiritual, sigue, deja la leche y come alimento espiritual. Seguirás entonces por el camino de la salvación. Si dejas la leche espiritual y vuelves a tocar el shofar para llamar al Espíritu Santo, me parece que no vas a ver tú más al Espíritu. Los judíos de la diáspora se habían quedado en los aspectos más rudimentarios de la doctrina de Cristo.
según siempre estos que hablan de que la salvación es para los elegidos, nada más, para ellos. Entonces, yo qué sé, entonces dirían también como los testigos de Jehová, solo 144.000 son los que se salvan. ¿Y vosotros dónde vais? Si solamente en jefes ya tenéis más de 200.000. No entendían a plenitud la naturaleza del nuevo pacto y sus bendiciones. Pero como que no. Algo más o menos dicen esta gente que le pasó a Apolos. Es mentira. Apolos nunca fue para atrás. Apolos siguió predicando, que no sabía del todo, que no estaba bien preparado. Luego le prepararon entre Aquila y Priscila, pero no había oído hablar del bautismo de Juan, del bautismo en aguas, del bautismo que Dios quiere que tengamos. Pero esto sí. Entonces, ¿por qué decís que igual que Apolos? No. Apolos tiró para adelante siempre. Y aunque no estaba bautizado solamente en el nombre de Jesús, siguió para adelante. ¿No conoces que está el bautismo del Espíritu Santo? Ni siquiera conocía que existía ese bautismo. Entonces Aquila y Priscila hicieron de él un pastor. Pero vosotros, por favor. La diferencia entre un judío y un gentil es que los judíos ya conocen las Escrituras. Por esto mismo, los destinatarios de Hebreos conocían las Escrituras y habían creído en Jesús como el Mesías. Si crees en las Escrituras, no estás en los rudimentos de la fe como quieres hacer creer con Apolos, ¿no? Apolos no tiró para atrás, vosotros sí. Entonces, si estos judíos según algunos son los que se refiere la carta a los hebreos, conocían las Escrituras y habían creído en Jesús como el Mesías, les faltaba ajustar su mente y conducta a la doctrina de Cristo, ¿no? Pues Apolos siguió adelante y ajustó su mente, porque ellos se fueron para atrás. Pues si le pasó a un judío poderoso en las Escrituras, ¿cuánto más no le pasaría a judíos ordinarios? Como dirían muchas de las iglesias, que para ellos sí que hay gente de más y de menos peso. Como ya mencionamos, la idea de Hebreos 6:4 no inicia allí, sino que se remonta hasta el capítulo anterior. Se remonta hasta el Génesis. Pero para una mejor comprensión y entendimiento de estos versos tenemos que leer desde los versos anteriores y luego llevar todo el hilo y llevar el contexto para no hacer un pretexto de todo esto. Es importante tener en cuenta el porqué, porque denota razón. Es decir, que lo que va a decir en los versículos 4 y 5 del capítulo 6 es en base o en razón a todo lo que venimos hablando y explicando. La idea completa del autor es por qué no se puede estar enseñando una y otra vez la doctrina
de arrepentimiento de obras muertas y de la fe. Yo lo hago todos los días. Y es nuestro deber de hacerlo así. Es un mandato divino. ¿Por qué? Dicen muchos que no. No hay que hacer eso. Eso no lo hagas. Eso está mal. ¿Cómo que no lo hagas? Que si voy a dejar de predicar eso ya está perdido. Por eso mismo. Por eso hay que predicarle con mayor... No, pero está... Bueno, cuando yo le oiga decir que reniega de Jesús, entonces diré, pues, que Jesús te reprenda. Pero mientras sea por alguien, como muchos que me han dicho a mí, que se van de la iglesia por fulano, por vengano, por cetano, que le están haciendo la vida imposible, como muchos de los judaizantes hacían la vida imposible a los cristianos, que eso no lo pones aquí en vuestras críticas calvinistas sobre el libro de Hebreos. ¿Por qué no se puede enseñar una y otra vez? Porque es imposible que vuelvan a ser regenerados. Es decir, ya son salvos, ya no hay necesidad de volver a enseñarles, ¿no? Solo arrepentimiento o juicio. Sí. Más bien deben avanzar en la enseñanza sólida y marchar a la perfección, hacia la madurez. De esta forma, los versos 6, 4 y 6 de Hebreos, que algunos señalan como una aparente advertencia de la pérdida de salvación, señalan algunos, yo creo que está bien clarito, ¿no? Y muy bien explicado. En realidad están asegurando que la salvación no se puede perder. Ya sabemos quiénes son los que hablan así, ¿no? Por eso os digo que os estoy diciendo esto desde un punto de vista de los que dicen que la salvación no se pierde. Lo que realmente dicen es que ya no se debe estar enseñando sobre lo básico. Ya estamos con los entendimientos y con los no entendimientos. Lo que quiere decir esto es esto, lo otro. No, lo que quiere decir Jesús, lo que quiere decir Dios a través de Hebreos es lo que quiere decir y punto, lo que está escrito. No lo que tú entiendas o lo que quieras entender para darme a mí, que yo te entienda a ti y que yo me vaya a tu lado y te diga, sí, sí, buena, sí, 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 mi amo, sí. Tú eres tonto. O muy listo. Y quieres sacar tajada, o como decía mi abuela, quieres sacar leche de una alcuza. Una alcuza es un recipiente donde se guarda el aceite. Entonces, ¿cómo vas a sacar leche de ahí, hombre? No. Hay que tener sentido común. Si se hace lo contrario y se insiste en hablar de arrepentimiento y perdón de pecados a creyentes que ya están en Cristo, es como estar sacrificando a Jesús otra vez por uno mismo, y eso es exponerlo a vituperio. Le estás matando una y otra vez. Estás pisoteando la sangre de Dios. Y eso es un pecado que no se va a perdonar. El pecado imperdonable es tener por inmunda la sangre de Jesús. Además, hacer una interpretación tan mala como esta. Luego dicen que hay muchos que dicen que la salvación se pierde y esos son los malos. ¿Por qué? Si lo estoy diciendo bien claro. Hay que aceptar el hecho de que una vez perdida la salvación,
está en ti el volver a recuperarla, porque ya de antes estábamos perdidos. Nos dio salvación y vida eterna, pero si nosotros elegimos irnos por otro lado, perdemos esa salvación, esa vida eterna. O es que porque ya hayas alcanzado las primicias de Dios y estés con Él, ya puedes pecar y puedes hacer todo lo que te dé la gana. ¿Puedes hacerlo así? ¿Y seguir siendo salvo? ¿Tú lo crees de verdad? Porque por esa regla de 3 yo siempre digo que Satanás estaría sentado junto a Dios en el cielo. Le habría perdonado, ¿no? Porque Satanás era Lucifer, fue salvo, era la mano derecha de Dios. Entonces, si la mano derecha de Dios fue expulsada de la salvación, ¿cuánto más nosotros que somos polvo, simple polvo? ¿Cuánto más? Dímelo tú. Dímelo, calvinista, dímelo. A ver, Paul Washer, dímelo. Michelin, decidme algo de esto. A ver, ¿qué sucede? ¿Por qué no me contestáis a eso? Hemos hablado algunas veces, hemos escrito algunas cosas y parece que dais la razón solamente para que el otro baje la guardia, y cuando baja la guardia, ¡fa!, le metéis el estacazo por encima. Sois unos cobardes. Y unos traidores. Aparte de estafadores del Evangelio. Sí. Nuestra interpretación es que el autor hablaba con creyentes que habían sido salvos. Y se confirma con solamente leer todo el texto. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 9. La forma de hablar del autor era duro para ellos, claro, y para ti y para mí. Has pecado, fuera. Si te arrepientes, dentro. Si pecas, fuera. Estamos de acuerdo que hoy en día todos estamos pecando, y la mayoría de los que estamos en Cristo seguimos pecando. No porque estemos en Cristo estamos exentos, seguimos pecando, pero estamos siendo salvos. No hemos perdido nuestra salvación, porque no hemos dado por inmunda la sangre del pacto. Pero os vuelvo a poner el ejemplo de Satanás, de Judas. Esos no han sido salvos y conocieron lo mejor de Dios y del Evangelio de Cristo, tanto uno como otro, pero no los veo en ninguna silla sentado allá con el Señor. Yo creo que hay muchos que cometen un error de interpretación. Y lo mismo con esto que con Romanos 9 lo hacen los calvinistas también, por no considerar no solo el contexto, sino toda la Biblia. Y no la conclusión de un autor, de otro. Todo. Es un todo. Son 40 autores. Hay que considerar todos. Cada libro
no es por separado, cada libro es parte de toda la Biblia. No, ahora me toca el libro de Efesios, no tiene nada que ver con el libro de Daniel. ¿Cómo que no? Entonces, ¿por qué están juntas en la Biblia? No, porque la Biblia la escribieron tal, son distintos libros, son 66 libros diferentes. No, son 66 libros, pero no son diferentes. Las, digamos, características, pero es para que sepas englobar correctamente a la salvación de Dios. ¿Quién te puede dar la salvación? Y solamente ¿quién te la puede quitar? ¿Sabes quién te la puede quitar? Tú. Por lo tanto, yo soy contrario a la opinión de algunos que dicen que este capítulo está ofreciendo seguridad de salvación. Entonces, ¿por qué volvéis al judaísmo? ¿Por qué volvéis a hacer lo malo? ¿Por qué volvéis a hacer cosas que no son de Dios? Porque somos pecadores, claro. Pero si nos arrepentimos siempre tenemos la puerta abierta al Padre. Pero ojo con pisar la sangre de Cristo. Ojo con decir, ahí te quedas porque tú no vales nada, que yo me voy. Porque entonces, cuando tú piensas eso, te estás enorgulleciendo, estás echando por tierra la sangre de Cristo, te crees superior en tu orgullo y Dios, al que se enorgullece, le abate hasta el fondo, como hizo con vuestro amigo Satanás. Lo mismito. Qué bonito, ¿no? Estar con Jesús y poder estar pecando. Qué bonito estar con Él, que de hecho lo hacemos, porque estamos pecando y estamos con Jesús. Pero sin querer o queriendo, pues seguimos pecando. Pero yo me dedico aquí a robar a estos, pero como yo estoy con Jesús y hablo de Jesús, yo soy salvo. Y todos los días pues pido el diezmo obligatorio, y algunos hasta el 50%, porque como todo sube, yo ya he oído predicaciones de que el diezmo ya no da más, para más, hay que subir, al igual que suben los impuestos, hay que subir el diezmo a las iglesias. ¿Qué diezmo? ¿Qué diezmo? ¿Dónde proponen un diezmo obligatorio y en dinero la iglesia? ¿Dónde lo propone la Biblia? Sois vosotros falsos pastores, falsos maestros, y por eso, porque os creéis salvos, hacéis y esquiláis a vuestras ovejas y las dejáis sin un duro en los bolsillos. No queréis las almas de esas personas, queréis sus bolsillos. Entonces, no sé si para vosotros habrá salvación. Por mucho que digáis que estáis en Cristo, que predicáis todos los domingos, no sé, porque dice Jesús que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñines. Y vosotros no solamente los estáis haciendo tropezar, sino que los estáis esquilmando, los estáis esquilando totalmente. Sois peores que los políticos, pero bastante peor, porque lo hacéis en el nombre de Jesús, que eso es lo malo, que luego los demás nos tienen, a los cristianos verdaderos, nos tienen por, yo que sé, que nos apedrean por donde vamos.
Y si dices que eres pastor, ¿qué coche tienes? ¿Dónde está tu casa? Es lo primero que me preguntan. ¿Por qué? Por vuestra culpa. Los que os creéis salvos de ya. Así que venga, a esquilmar a todo el mundo. Venga, calvinistas, la prosperidad, los dones, los tal. Ahora venga, a seguir esquilmando como sois salvos. Me parece que vamos a tener muchas sorpresas en el cielo. Vamos a ver a gente que no nos esperamos, pero también vamos a quedarnos sin ver a gente que sí esperamos que estén. Por eso esto es un llamamiento a que no os alejéis de Cristo y sobre todo que ayudéis a vuestro hermano y que no le saquéis obligadamente la piel a tiras como le estáis sacando, que parecéis el Ministerio de Hacienda con los trabajadores. Sois peores que la Guardia Civil poniendo multas para todo. Hay que pagar para esto, para lo otro, pero porque tengo yo que pagar la cena o el viaje del pastor. ¿Por qué tiene que coger un pastor no tiene que acercarse a la cesta de las ofrendas? Tiene que haber un tesorero que no esté conchavado con el pastor. Y si el pastor pide algo para que se le dé dinero, que lo justifique para lo que es, pero no cobres por ello, no cobres por predicar, porque la palabra de Dios no está en venta. No seáis falsos ni hipócritas. Yo quiero dejaros, sé que me estoy extendiendo hoy un poquito más de lo debido, pero creo que era conveniente y me he quedado a medias. Creo que era conveniente el dejaros este pequeño gran dilema de salvación, no salvación, salvación, soy salvo, no soy salvo. Eres salvo si tú quieres. Cristo ya te ha puesto en la salvación. Tuya es cogerla o evadirla. En ti está. Y si la has cogido, ten por cuenta que si haces otra cosa, pisas la sangre del Cordero, esa salvación la vas a perder. Ojalá, me gustaría creeros, de verdad, calvinistas. Me gustaría creeros. Sería vuestro fan número 1. De verdad. Sí. Me gustaría creeros de que la salvación no se pierde. Pero no puedo. Cristo me dice lo contrario. Que si le piso la sangre, que si quiero pasar por encima de él, yo automáticamente me voy con vuestro amigo Satanás. Que no os pase a ninguno. Es mi oración. Y que vosotros, los que creéis que la salvación no se pierde, que os entre la luz y la guía del Señor y del Espíritu Santo. Que Él os bendiga.